Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Los sueños, sueños son, eso lo decía Calderón de la Barca, poeta español. Y lo cierto es que dentro de la ufología hemos visto marcianos, vamos a decirlo así de claro, marcianarcios extraterrestres de todo tipo, presentándose en encuentros del tercer tipo, en tu cuarto, saliendo de unos cachos de platillos volantes de la hostia que se han posado en el terreno de forma magistral absolutamente y que lo han visto testigos, o que bueno, pues que incluso han tenido accidentes, se han dado una hostia y no han podido hacer otra cosa y estaban haciendo ahí sus movidas y se las ha ingeniado mal y al final han acabado en el terreno, han venido los del ejército, en fin, lo típico de siempre. Pero hay una cosa que se nos pasa a los seres humanos y es pues prácticamente un tercio de nuestra vida que estamos soñando, estamos durmiendo, ¿no? Yo sí que os puedo decir que, claro, debido a mi condición de salud, pues tengo sueños que son absolutamente lúcidos. Los sueños realmente tienen parte de ti siempre. Tú puedes construir pues lo que sería un sueño de forma inconsciente, ¿no? Y de hecho pues incorporar, sin que tú lo sepas, pues parte de tu vida normal. Es decir, por ejemplo, si de repente habéis ido al supermercado ese día y os preocupan, pues por ejemplo, pues los resultados del equipo de fútbol, pues es posible que veáis a vuestro jugador preferido en el supermercado, ¿no? Y eso pues podría pasaros en un sueño, si tenéis suficiente imaginación dentro de los sueños, ¿no? O si el sueño es suficientemente lúcido. Eso puede ocurrir, es decir, que puede pasarte que parte de nosotros vaya para allá sin que tú lo sepas o quieras, e incluso puedes hasta desconectarte de esos sueños, ¿no? Pero ¿qué pasaría si los extraterrestres conocieran perfectamente lo que es el subconsciente humano dentro de los sueños y aprovechasen para explicar algo que tú en tu vida no tenías ningún tipo de explicación, pero que ellos de repente pues como que efectivamente se aprovechan para comunicarse contigo a través de los sueños? Es interesantísimo, ¿no? Es posible, lo he visto en muchísimos casos de personas que efectivamente dicen haber visto en los sueños, efectivamente, pues la falta de la historia de sus vidas que tenían ellos como perdidas, ¿no? Imaginaros, pues personas que les pasa algo extraordinario y de repente sueñan con que efectivamente pues un cachito de tiempo que parecía que no tenían, pues resulta que lo reviven en el sueño. Y más que lo reviven, es que parece ser como si los extraterrestres responsables de aquella pérdida de tiempo, pues les dejasen ver la verdad de lo que les ocurrió. Bueno, pues de eso va a ir el caso que tenemos hoy. Espero haberme explicado perfectamente, ¿no? Resumen, es decir, te falta tiempo de tu vida, marcianos que te dejan verlo después, en tus sueños. Hay que tener en cuenta que, por supuesto, tenemos que seguir un método científico. Es posible que tú también seas capaz de incorporar un elemento completamente propio y que los sueños son, pero esta segunda opción es que la he visto más veces en mis investigaciones. Es que es como un contacto a través de la telepatía, a través de tu subconsciente que está soñando, que te deja ver aquello que efectivamente viviste, pero que no te acuerdas, y en donde te ocurrió algo extraordinario. Pues de eso va a ir el programa de hoy, con esta mega intro que me acabo de enchufar de casi 5 minutos, brutal, animal brutal, ¿no?
Y lo hago porque he tenido un email que me parece extraordinario. Os lo voy a contar. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a febrero del año 2005 a Chile. Aquí tenemos un telespectador que me coge y me manda el siguiente correo electrónico. Estimado Vicente, hace mucho tiempo que sigo su contenido y he tomado la decisión, después de ver un vídeo sobre la experiencia de una persona de Argentina, pues de compartir mi experiencia. Esto me pasó, como le decía, febrero del año 2005 en Chile, época de verano. Y bueno, pues todo me pasó, todo comenzó pues al tomar la decisión con una novia de la época, que por cierto, ahora es mi ex esposa, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Bueno, pues él iba con su novia, ¿no? Y querían, mira Vicente, quise ir con ella a recorrer el Valle del Elqui en el norte de Chile. Bueno, pues salimos de Santiago de Chile y nos fuimos a la ciudad de La Serena y de ahí nos fuimos recorriendo poquito a poquito los poblados del valle hasta casi el final, ¿no? Al final estaba el poblado de Alcohuaz. Todo bien en el viaje, excepto en nuestro destino final, Alcohuaz. Ahí sí que nos pasó algo, Vicente. Todo iba bien, pero algo nos pasó allí. Mira, te cuento, Alcohuaz es un lugar ubicado en una zona que es remota del valle. Curioso porque este tipo de cosas siempre pasan en donde hay pues como un entorno siempre controlado. Lo he dicho 1000 veces en el tema de los ovnis. Siempre tiene que ser un entorno más bien solitario, más bien apartado, en donde se pueda experimentar incluso con los testigos. Continúo. Y me dice, bueno, pues un lugar, te paso el link de Google Maps para que lo veas, ¿no? Allí la verdad es que hay muy poca gente que llegue, ¿no? Y además si llega, pues llega pues mal por las malas condiciones del camino que hay en esa época de enero y febrero. Bueno, entonces, bueno, pues nosotros aún así llegamos de todas estas maneras, ¿no? Caminando y caminando, bueno, ¿no? Llegamos a un camping en donde pues se podía instalar tu campamento y bueno, pues había un río cerquilla donde podíamos bañarnos o al menos, bueno, pues mira Vicente, disfrutar de la tranquilidad que falta nos hacía, ¿no? Bueno, venga, pues te cuento, el lugar era solitario efectivamente y de hecho solamente estábamos mi novia y yo. Bueno, vale. Entonces, lo extraño comenzó cuando mi novia comenzó a decirme que se sentía observada. Sensación de escopaestesia. Lo he visto en muchísimos casos, que la están mirando desde todos los sitios. Y de hecho las personas más sensibles lo sienten más. Y aquí sigue diciéndome. Me dice, de hecho, lo decía con miedo. Con miedo. Y en especial de noche, ¿no? Podría ser un lobo y ella que lo estuviese ahí pues observando, ¿no? No es el primer caso que veo al respecto de este tipo de animales, por ejemplo, ¿no? Con tanta presencia por la noche, ¿no? Pero es que aquello iba a mayores, Vicente. Ella quería que la acompañara a todos los lados, de forma obsesiva. Y ella para mí pues me lo decía de forma sincera. Y era extrañísimo, bueno, pero yo no la cuestioné, ni me burlé de su decisión, por supuesto, la respeté, y de hecho, la acompañaba, incluso para ir al baño. Y me las veía yo ahí, pues nada, dándole la mano para ir al baño, ¿no? Pero es que no quería ir sola, se sentía observada. Y no estaba a gusto, sobre todo. Bueno, así estuvimos 3 días y 2 noches. Y entonces, claro, decidimos ahí ya, pues, volvernos. Era
también algo que yo sentí, como una sensación de que teníamos que irnos de allí. Esa sensación que tienen las personas que están como observadas por el fenómeno ovni, siempre que está ahí, siempre en un testigo quizá más que en otro, pero también el otro también lo siente. Hay muchas veces en la vida que te pasa que sientes que no tienes que estar en algún sitio. Pues con el fenómeno ovni esto te supera. Y entonces ellos cogen, a lo mejor tenían pues el pensamiento de estar mucho más tiempo, pues no. Ellos se deciden pirar de ahí, ¿no? Y entonces pues empiezan a conversar con el dueño del camping para que les oriente sobre cómo volverse, ¿no? Y entonces coge y me dice: mira, Vicente, resulta que por suerte el dueño al día siguiente iría a la costa, a la ciudad de La Serena, y bueno, pues se ofreció el buen hombre a llevarnos, así que bueno, pues aprovechamos el autostop que podíamos hacer con él y que nos llevase, ¿no? Y bueno, pues así nos podría dejar a mitad del camino, ¿no? Y bueno, pues ya seguir recorriendo ya nosotros, pues otros poblados, ¿no? Que no habíamos conocido y ya volviendo para casa, ¿no? Así que bueno, pues coordinamos todo con él para reunirnos al día siguiente a las 8:30 de la mañana, ¿no? Muy bien, entonces a la mañana siguiente es donde ocurre ya lo insólito. Después de esas sensaciones que habíamos tenido, lo insólito. Nos despertamos tranquilos, temprano, pues dispuestos a ordenar todo y desayunar además tranquilamente. Nuestros bolsitos, los cogimos, cogí mis gafas de sol y las colgué de mi polo por dentro, de mi suéter, y salimos del sitio donde estábamos y bueno, pues caminamos unos metros y bueno, pues intentamos tomar el sol un poco de forma cómoda. Nos paramos un poco, efectivamente, tardaba un poco el señor en venir, nos paramos, mientras que le esperábamos el autostop, y fue todo muy extraño. Al llegar a la zona donde podíamos sentarnos, voy a coger mis gafas y no están. Y entonces, bueno, pues claro, imagínate, Vicente, asumí que se me cayeron, ¿no? Y entonces me volví a buscarlos para el camping. Recorrí exactamente el mismo camino y no estaban. Bueno, mi novia se reía, ¿no? Al respecto de que cómo los había perdido, ¿no? Y su risa se transformó en preocupación cuando le expliqué dónde y sobre todo cómo las había guardado y que me había ido y que había vuelto recorriendo el camino para un lado y para el otro otra vez y que no las había encontrado. Y entonces ella se preocupó porque las gafas estaban metidas por dentro y las habría acabado viendo, o ella se habría dado cuenta, o habrían sonado como mínimo en un terreno pedregoso como mínimo. No había nada de viento, de nada, no se escuchaba nada. Y entonces pues al final, explicando esto, ya preocupada ella, pues se incorporó a ayudarme a buscarlo otra vez, ¿no? Y entonces la situación escaló al nivel que ya nos pusimos muy nerviosos y empezamos a quitarnos todo y a quitar todo lo que eran nuestros bolsos, nuestras bolsas, todo, porque no
encajaba nada. Era imposible que hubiera pasado eso y empezamos a quitarnos todo, directamente. Todos los bolsos, las maletas, las mochilas, todo. Nada. De nada, de nada. Lo único que podíamos decir a esas alturas es: las gafas han desaparecido y no sabemos qué ha pasado. ¿Se han perdido? Pues como tantas cosas que se pierden en el mundo, ¿no? Bueno, pues yo mismo, de verdad, soy un desastre y pierdo continuamente las cosas. No tengo memoria ninguna. ¿Le pasó lo mismo a este señor? Me dice... Así que bueno, pues frente a esta insólita situación, Vicente, y respetando, por supuesto, los horarios acordados, ¿no? Bueno, pues, ven, los di por perdidos, mis lentes, mis gafas, y bueno, pues ya no le iba a hacer esperar aquí al hombre que ya se había presentado allí, ¿no? Decidimos subirnos al automóvil para irnos para la ciudad. Y entonces ya de vuelta a Santiago, quizá un mes y unos días después, me pasó algo. Me fui a dormir y empecé a soñar. Todo el mundo sueña, es evidente, ¿no? Pero a él le pasó algo. Y dice: mira, Vicente, resulta que en el sueño, uno de los sueños más vívidos que he tenido jamás en mi vida, sino el que más, y yo creo que el que más, que por cierto es que es algo que me persigue totalmente y que me tiene obsesionado porque lo vi tan bien ese sueño. Pues resulta que observé perfectamente ese día entero. Y observé cómo nos levantábamos, cómo ordenábamos las cosas, exactamente tal y como lo viví. Igual. Y resulta que el sueño, pues, efectivamente, era idéntico. Y entonces yo veo que me pongo la mochila y me quedo colapsado. Frente a mí había un hombre alto, más de 1,80 m, casi 2 metros, de tez clara, rubio, completamente, con una cara de tranquilidad impresionante, con una sonrisa y tendiéndome la mano. El susto fue tan grande, fue tan robusto el susto, que me desperté del sobresalto. Estaba recreando exactamente lo que me pasó, y lo que me ocurrió fue que en el camino en donde yo había perdido mis gafas, ese tiempo fue el que se me presentó, en el que se me presentó aquel ser que luego vi yo en mi sueño, recreando exactamente todo lo que viví. Pero en aquel momento yo no era consciente, pero en el sueño sí que pude recrearlo. Y aquel ser estaba ahí. Y mis gafas nunca jamás las encontré donde estuve. Porque vino a mí. Porque no me acordaba de él. Porque me acordé en el sueño. Las gafas es que no estaban. Pero
él en el sueño sí estuvo. ¿Dónde estuve yo? Ahora, lo que más me molesta de todo esto, Vicente, ya no es que haya podido tener algún tipo de experiencia de abducción o de tiempo perdido. Es que no tengo, lo que más me jode y lo que más rabia me da es que no tengo cómo explicar esta situación, pero me pasó. Y te voy a explicar una cosa. Mi vida profesional está basada en datos, en evidencias, en algo concreto. Este señor, no voy a decir su nombre, pero es un doctor, es un cirujano, es dentista, es radiólogo oral y maxilofacial. Es decir, no tiene ningún tipo de dudas a la hora de decir lo que es una cosa y es otra. Y tampoco tiene ningún tipo de necesidad de decírmelo. Pero ha tenido que hacerlo porque le jode no tener algo seguro en su vida. Una vida basada en una absoluta seguridad en todo lo que hace. En su realidad, pues él está absolutamente seguro de todo lo que le pasó, pero hay algo en su vida que le falta y es ese detalle de esas gafas y es ese detalle de ese sueño en donde recrea absolutamente todo ese día y en donde se presenta ese tío de ahí. Seres que, por cierto, los hemos visto en la ufología. No son muy habituales, los habituales son los bichejos esos grises, así que son más bien canijos y con forma en los ojos así como de almendra, negros. No, este tipo de seres los he visto ya más veces, ¿no? En una ufología más bien clásica, ¿no? Seres rubios, muy pálidos, muy altos, incluso con una ropa, pues podría decir, o muy ceñida o incluso con túnicas, ¿no? Como irradiando incluso paz y tranquilidad, pero siempre habiendo algún tipo de hecho paranormal en todo esto. En este caso, a este señor le falta ese tiempo de que pierde las gafas. ¿Dónde estuvo? Pudieron abducirle, no es la primera vez que lo veo en el tema de la ufología con este tipo de seres, con otros también, pero y el tema es que es ese, o sea, este hombre también pudo ser abducido y sus gafas se quedaron por el camino, directamente. Lo impresionante es que su subconsciente o estalló directamente porque ya no podía aguantar más ese recuerdo que tenía y que pudo ser inducido para ser olvidado, porque he visto muchas abducciones en donde se te obstruye la memoria para que no te acuerdes nunca jamás de lo que te han hecho, y este podría ser el caso, por supuesto. Y también he visto casos en donde se te permite volver a ese día para que sepas la verdad de tu vida. En algunos casos se te prohíbe y nunca jamás vuelves a saber qué pasó, y en otros casos o se te permite verlo a través de tus sueños por su parte, o incluso somos nosotros mismos, nuestro subconsciente, el que estalla ante tanto estrés, que es lo que me está exponiendo precisamente el testigo, de decir que es lo que más le molesta del mundo, de no saber lo que ocurrió. Es posible que su subconsciente directamente fuese a ese lugar del espacio y el tiempo y le devolviese la realidad. Lo mezcló con algo de su vida. Nunca jamás lo vamos a saber. Pero sí es cierto que he visto
más casos. Y son casos en donde lo más impresionante es que nuestra mente reacciona ante un trauma y efectivamente te lleva al lugar de unos hechos que te han hecho olvidar. ¿Por qué? Pues evidentemente porque no quieren que te acuerdes de lo que te pasó. Evidentemente, quieren evitarte un trauma. Ese gesto de darte la mano, ¿no? Es como que para que lo cojas, ¿no? Y no olvidemos que ellos ya estaban siendo vigilados. La mujer lo dijo la primera y él también se quiso ir. Ahí está el tema. Lo he visto, esa escopaestesia más ese tiempo perdido más ese caso raro de tengo algo aquí que no se puede caer y desaparece. Y luego, en el sueño, tiene la increíble capacidad el cerebro humano de recrear ese sueño porque no aguantas el hecho de no haberte podido enterar. Vuelvo a decir que es posible que seres ajenos a la Tierra le permitan acceder a ese recuerdo. Si llegó a incorporar algo de su vida, lo dudo. Lo decía al principio, es otra opción. Hay que tener en cuenta que yo soy científico y tengo que efectivamente también atenerme a la ciencia, pero he visto tantos casos en donde el subconsciente directamente estalla en los sueños, en donde puedes ver lo que te pasó, que en mi opinión este fascinante y extraordinario caso tiene que ver con efectivamente una posible abducción, pero no de él, sino de los dos. Ella se pone nerviosa porque efectivamente ninguno de los dos encuentra esas gafas. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Salud y suerte. Adiós.